Otro caso que puede iluminarse a partir de la relación entre realismo y convencionalismo es la concepción newtoniana acerca de la naturaleza de la luz. Este es un ejemplo que analiza también Pierre Duhem desde el punto de vista histórico, y lo que hace es distinguir los planteos problemáticos acerca de la naturaleza de la luz, o sea, de la esencia de la luz, que se centran en ese contexto histórico en la discusión de si la luz es un hecho corpuscular o es una realidad ondulatoria. Distingue esa discusión y esa problemática que él considera metafísica en el sentido de centrada en preguntarse por la esencia de la cosa, de lo que sería una teoría físico-matemática acerca de la luz, en la cual lo que se trata de hacer es una representación matemática del modo en que se dan los fenómenos luminosos. Si estos dos aspectos de la cuestión o de la visión de la realidad física se disociaran totalmente entre sí, estaríamos postulando una especie de paralelismo entre dos modos de conocimiento que no tienen relación alguna. El hecho no es ese, porque esos planteos problemáticos sobre la esencia de la luz están permanentemente presentes en el contexto histórico en que se desarrollan las teorías físico-matemáticas, y en alguna medida las impulsan o las orientan en cierta dirección, sin confundirse con ellas. Pero por otra parte tampoco se puede identificar un tipo de conocimiento con el otro, porque la teoría físico-matemática como representación de un conjunto de fenómenos no presupone ninguna afirmación de fondo acerca de la esencia de la cosa de la que trata, y puede de alguna manera considerarse relativamente independiente de esas cuestiones acerca de la esencia. El planteo acerca del convencionalismo, entonces, nos permite, primero que nada, no confundir el plano de los accidentes con el plano de la esencia. No confundir una representación acerca del modo en que esos accidentes se relacionan en la realidad con planteos acerca de la esencia de la cosa cuyos son los accidentes. Y estas distinciones son importantísimas para no caer en identificaciones apresuradas o para no caer en una identificación de planos de ser distintos, que reclaman tipos de conocimiento distintos. Lo que no aparece claro en el planteo de un autor como Duhem, por ejemplo, es la clara convicción de la existencia de principios esenciales que nos permiten tener un conocimiento cierto también del otro plano, no solo del de los fenómenos, sino del plano de la esencia de las cosas. En ese plano puede haber discusiones, pero así como hay discusiones, también hay ciertas certezas de fondo, pero esas certezas nos remiten a principios que no son de orden físico, sino de orden metafísico. Principios ontológicos, diríamos, aplicados al ser físico. Por otro lado, el esfuerzo de las teorías físico-matemáticas como representaciones de un conjunto de fenómenos no se debe disociar con la realidad. Es decir, no es una cosa separada de la realidad, no es un mero instrumento arbitrario que crea la mente humana para manejar utilitariamente los fenómenos. Esa no es la concepción del convencionalismo realista, por lo menos, ¿no? Por eso hemos distinguido un convencionalismo realista de un convencionalismo arbitrario, utilitario, pragmático, ¿no? O meramente idealista, ¿no? El convencionalismo realista parte
de la experiencia. No desvincula nunca las hipótesis y las representaciones físico-matemáticas de la experiencia. Pero además entiende que en la medida en que esa representación se hace más exacta, más precisa, más rigurosa, en la medida en que esa representación va avanzando en el conocimiento de los fenómenos o en la capacidad de sintetizarlos, por decir así, de presentarlos en unidad, vamos ganando en conocimiento acerca de la realidad misma de la cosa. Y en el fondo podemos ir aproximándonos a lo que la cosa es esencialmente. Y esto también es un aspecto realista de ese convencionalismo. No solo es convencionalista en el punto de partida en cuanto que esas hipótesis deben fundarse en la experiencia, sino que en el punto de llegada también lo es, porque en la medida en que la hipótesis físico-matemática, que es una representación, se va consolidando en relación con el conjunto de los fenómenos, se va haciendo más amplia, más abarcativa, va integrando más fenómenos. Ahí está la importancia de las teorías unificadoras que destaca Thiem, por ejemplo. Cuando se unifica teóricamente varias teorías parciales, se está encontrando un nivel de unidad de fenómenos que va más allá de las apariencias. Entonces uno se está como aproximando en la dirección de lo esencial, diríamos, ¿no? Está encontrando una representación que está menos próxima a lo accidental y más próxima a lo esencial, aún permaneciendo en la esfera de lo fenoménico. Esta cuestión se conecta con la de cuáles son las finalidades de una teoría físico-matemática entendida como representación. Y esas finalidades son varias, según sostiene este autor. Una primera es servir a la economía de pensamiento sobre la realidad física, porque la teoría, al sistematizar y al unificar un conjunto de fenómenos según principios y leyes, permite entender de un modo unitario cosas que antes se entendían de manera dispersa, separada, ¿no? Pero esa economía de pensamiento, que parece ser algo subjetivo, ¿no?, está relacionada con otra finalidad, que es la finalidad de la clasificación. Ese término lo usa él para dar a entender lo que podríamos llamar el costado objetivo de la economía de pensamiento. La economía de pensamiento implica, como dije, una unificación, pero esa unificación es posible solamente en la medida en que el conjunto de los fenómenos se pueden ordenar en una unidad. Y ese orden en una unidad implica que quedan clasificados según una sistemática que los integra. Ahora, esto solamente se puede hacer adecuadamente a partir de un conocimiento rigurosamente objetivo de los propios fenómenos. Esa clasificación le abre a la inteligencia la posibilidad de visualizar la realidad de una manera más objetiva. A su vez, esa posibilidad de obtener una clasificación de los fenómenos se profundiza cuando esa clasificación se aparece como una clasificación natural. ¿Esto qué quiere decir? Esto se produce, según Thiem, cuando ese orden que la razón ha puesto a través de la teoría en el conjunto de los fenómenos, al contrastarse con la contemplación de la realidad misma, de la realidad física, se muestra como algo que está fundado en la propia realidad. Y en este sentido la teoría, y esto es lo más próximo al realismo clásico en esta visión convencionalista, y lo que nos permite decir que no hay por qué asociar sin más convencionalismo en este sentido a una falta de realismo, sino todo lo contrario. Al contemplar ese orden como algo que está en la realidad, surge la admiración frente a esa realidad.
Y ese es un fruto importantísimo de la teoría físico-matemática, según Diem. Esa admiración que nos hace advertir, a través de estas teorías que hemos elaborado, que el fundamento de la clasificación ordenadora no está en nuestra razón, sino en las cosas mismas. Aunque no alcancemos a vislumbrar la esencia de la cosa en sí misma, aunque no la podamos contemplar en sí, sin embargo, podemos contemplar un orden que procede de allí. Y entonces hay una contemplación claramente orientada en un sentido realista, ¿no? Esto, a su vez, lleva a una cuarta finalidad posible, que es interesante mencionar porque desde acá, desde esta idea de la clasificación natural que sostiene Diem, adquiere un sentido que no es el que usualmente se le atribuye, y es que hay otra finalidad posible, y es que las teorías físicas nos permiten prever acontecimientos. El tema de la previsión de acontecimientos suele interpretarse en el sentido positivista, que prevemos para poder manejar la realidad, o sea que la previsión nos permite controlar los fenómenos, ¿no? En el caso de Diem, la previsión sería como la coronación de esa contemplación que ve en el ser mismo de las cosas el fundamento de ese orden que surge que se puede contemplar a partir de la clasificación. Porque si la previsión según el esquema de la teoría se cumple en la realidad, entonces ya no cabe la menor duda que ese orden que se ha representado brota de la realidad misma, ¿no? La realidad es la que está mandando, la realidad es la que nos está ordenando y la que está dando un fundamento objetivo a esas representaciones ordenadas que nosotros hacemos del conjunto de los fenómenos. O sea que la previsión misma es vista como en función de la contemplación. Esto es lo que hay que advertir, ¿no? Con una función teorética y no con una función pragmática. Esto lo presentamos con una finalidad básica, que es advertir que cuando nos aproximamos a la consideración de las teorías físico-matemáticas, tenemos que tener una clara advertencia de que hay una dimensión hipotética, ¿no?, que es de la que el convencionalismo se hace cargo, ya desde el Platón, como dijimos. Pero que eso, la advertencia de ese hecho, no tiene que contraponerse de manera absoluta a la concepción realista de la ciencia física, sino más bien tiene que concebirse como un momento de un realismo complejo, de un realismo que integre lo cierto con lo hipotético en el conocimiento de la realidad natural.